Comenzamos. Ok, bueno, buenas noches, buenos días, buenas tardes, la hora que sea, en el lugar donde estén. Es un placer para nosotras continuar con los encuentros a la intemperie. Ahora en el mes de julio vamos a tener, como lo que vieron antes es el cronograma, vamos a tener 4 encuentros. La siguiente semana no nos encontramos, pero luego volvemos otra vez a nuestros encuentros. Y esta vez tenemos la dicha de tener con nosotros a Keila y a Hugo, que yo creo que todos los conocen, pero bueno, tengo que presentarlos de igual manera. Esperen un momento. Vamos a comenzar hablando con Keila Valdelaville, un nombre precioso, muy de escritora. Y luego seguimos con Hugo. Hasta estamos haciendo, comenzamos así porque las mujeres, las damas primero, pero voy a presentar a Keila. Esperen un segundo. Keila, autora de libros de ficción y no ficción radicada en los Estados Unidos desde 2011, ha publicado la novela Los Días Animales, 2016, premiada con el International Latino Book Award en 2018 y traducida al inglés por Robin Myers como The Animal Days en 2021. Los libros de cuentos de Ana no duerme y otros cuentos también los ha publicado. Enero es el mes más largo. Dice en mi biografía que iba a salir publicado, pero ya salió. Y entonces aprovecho para felicitar a Keila por ese nuevo libro. Y bueno, es una de las que promociona el Jamming de Poetas, que comenzó a tener también encuentros en Zoom hace poco, y es una alegría que sigan los encuentros de este tipo, ahora también con poesía. Bueno, Keila, bienvenida, una alegría que estés aquí, y quisiera que comenzáramos escuchando, como hemos hecho en todos los encuentros, escuchando una parte de tu relato, el relato que está en la antología de Escribir Afuera. Bueno, bienvenida, y si nos puedes leer sería un placer. No te escuchamos. No escuchamos ahora, tienes que poner el micrófono. Tienes que abrir tu micrófono, Keila. Ok, vamos a ver. ¿Ahora sí se escucha? Sí. Ok, perfecto. Perdón, aquí está. Ay, perdón. Que lo tenía en la mano y se me perdió, pero ya lo encontré. Aquí está. El Triángulo de las Bermudas. Aquí está. Bueno, vamos a leer. Quedamos en que leemos una página. Sí. Okay. Para entrar en el tono de tu relato. Buenísimo. Voy a leer entonces la primera página. El cuento, perdonen ya listo, ya. El cuento se llama El Triángulo de las Bermudas, o te voy a contar quién soy. Y dice: cuando llegué me dije, ya estoy en Madison. Es más económico que Manhattan, apenas a 45 minutos de viaje en tren, y tengo a Josefina. José llevaba apenas 2 años en el pueblo y se mudó entonces gracias a que su hija, casada con un mexicano, la pidió. Esperó durante años. Al final le salieron los papeles y un buen día, agradecida con mis padres, pero sin pensarlo 2 veces, se despidió en el umbral de la reja azul de mi casa, nos dio abrazos salados y se vino a los Estados Unidos. Como dice ella, eso fue darle un abrazo a Belén, conocer a Justino, dejar la maleta en la sala y salir a buscar. Para luego es tarde. Cuando eres inmigrante, no hay trabajo malo. Asimismo, como se despidió, me recibió frente a la puerta de madera de su casa. Me ayudó a arrastrar mi maleta y me ofreció un jugo de tamarindo. Este es el plan, me dijo, y me contó. Ella limpia casas y oficinas,
Pasea y cuida mascotas, riega plantas, ha lavado platos y servido mesas y ha hecho catering para eventos de la iglesia pentecostal del pueblo. Ahora mismo trabaja como costurera en una lavandería y mantiene 5 o 6 clientes privados. Les resuelve la vida, dice. Me lo imagino perfectamente y entiendo ahora que eso era lo que ella hacía con nosotros en casa, resolvernos la vida. José se ha mudado 9 meses en estos 2 años. Ahora vive en la planta baja, en un anexo de una habitación, sala, comedor y lavandero, con Eleazar, que trabaja como vendedor en una tienda de fotografía y dice que escribe poesía. Esto último no me consta. Muchísimas gracias, Keila. La verdad que de tu cuento me gustan muchas cosas, pero me gusta mucho el tono. Siempre me encantó cómo está escrito y escucharlo a tu voz es una maravilla. Y bueno, la primera pregunta que te hago es, ¿de dónde surgió la idea de este relato y si tiene que ver con, si está incluido en un libro de cuentos, en una colección de cuentos? El relato surgió, bueno, como suele ocurrir, nació de diferentes lugares, ¿no? Surgió de diferentes. Yo tengo una preocupación por el paisaje y por el espacio desde hace muchos años, que además se ha manifestado en diferentes momentos académicos, incluso cuando yo estudiaba antropología, trabajaba justamente significado simbólico del espacio, del paisaje. También eso es una cosa que retomé luego con la maestría en estudios hispánicos, trabajando con Heidegger y María Zambrano. Y bueno, es un tema que a mí me interesa mucho y yo me he dado cuenta que cuando uno es inmigrante uno se hace unos mapas que son unos mapas muy particulares, unos mapas que la gente local no entiende tan bien y uno se pierde cuando la gente local te dice los mapas porque los puntos de referencia de cada quien son diferentes. Entonces, bueno, eso es una preocupación que está ahí, ¿no? Y al final, y en el cuento se va viendo, sin contar mayor cosa, pero simplemente para explicar por qué lo comento, en el cuento se va viendo cómo este personaje recién llegado a un pueblo llamado Madison, que empieza a resolverse la vida, así como como la señora Josefina, empieza a encontrar, gracias justamente a una red también que es como invisible, una red de inmigrantes que justamente también es periférica e invisible, empieza a conocer ese mapa que es un mapa alternativo, un mapa paralelo. Eso me interesa muchísimo porque también eso lo he visto ocurrir y me ha ocurrido, que cuando eres inmigrante y tienes este código que compartes de manera tan particular con los otros que son iguales a ti, que viven las mismas condiciones que tú o que comparten experiencias comunes, terminas teniendo unos puntos de referencia que tienen que ver con dónde trabaja quién, dónde nos tomamos el café después del turno que me toca en no sé dónde. Entonces hay como unos puntos de referencia que no son euclidianos, tienen que ver con otra cosa como paralela. Y eso, bueno, me interesa mucho y pues de ahí, digamos que ese fue el elemento principal. Pero también tengo siempre la preocupación que tiene que ver con cómo nos presentamos a los demás cuando no hemos vivido toda nuestra vida en un lugar. O sea, es muy fácil cuando tú vives yo soy venezolana, tengo mis amigos del colegio, los que no sé, si no nos hubiéramos ido, digamos, los que nos fuimos, los amigos del colegio, los amigos de la universidad, tienes como esa sensación de pertenencia, te encuentras con gente que conoce una historia tuya, aunque no sea de manera demasiado detallada, incluso si no son tus mejores amigos, hay como una historia común. Pero cuando tú eres inmigrante eso no pasa, porque tú llegas, aterrizas como si fueras un extraterrestre. Entonces sí. Es muy difícil hacer amistades entrañables porque ya esas instancias, incluso las instancias de la juventud más temprana, en las que como que te podías dar el lujo de perder el tiempo, por ejemplo. Y perder el tiempo podía ser hablar horas por teléfono con tu amiga del bachillerato, o acompañar en la universidad una tarde en la que no tenías algo que hacer, a un amigo que tenía que ir al dentista. Entonces esas cosas a mí me pasaban, yo me pasaba una tarde entera montando un autobusito acompañando a un amigo para ir al dentista y regresándome a mi casa, bueno, porque sí, claro, en ese rato, mientras esperas el autobusito, te vas en la cola de la autopista, llegas al dentista y te regresas, todo lo que te cuentas.
Entonces yo tengo esa inquietud, ¿cómo le cuentas tú a una gente que no con quien ya no vas a vivir eso? Primero porque no está el autobusito, segundo porque ya tienes otra edad, otros trabajos, otras ocupaciones, otras responsabilidades. ¿Cómo le cuentas tú quién eres? Entonces por eso surge esta idea de este personaje que en un momento dado dice, bueno, yo te voy a hacer una grabación a una amiga nueva, que llega justamente una amiga nueva, a quien tiene una semana para conocer, porque la amiga se va a ir. Yo te voy a hacer unas grabaciones para que tú sepas quién soy. Entonces ella empieza a hacer unas grabaciones contándole cosas además muy transversales, como, bueno, mira, el novio, te voy a explicar por qué no debes tener un novio surfista. Entonces, ella le hace como unos encabezados a estas grabaciones y le explica en cada una de esas mini historias, que no se ven en el cuento, pero le explica en cada una de esas historias por qué ella le recomendaría que mejor es que no tenga, o te voy a contar cuándo fue la primera vez que me fumé un cigarrillo, o te voy a contar, y así, ¿no? Te voy a contar porque cuando se me perdió me pidieron que cuidara un perro y se me perdió. Y entonces ella le va contando cosas que son un poco random, un poco al azar, qué es lo que ocurre en esos recorridos de camionetica durante horas insólitas, ¿no? Sí. Entonces, fue una mezcla de elementos que se juntaron ahí y que... ¿Y pertenece a una colección de relatos este texto? Sí, justamente ese cuento está en Enero es el mes más largo, que es el libro de cuentos nuevo que recién salió hace como 3 semanas y que vamos a presentar la semana que viene. Qué maravilla. Bueno, no en vano el cuento se llama Triángulo de las Bermudas, iba a ser diabólico, perdón. Triángulo de las Bermudas. Porque es también la pérdida del espacio, la pérdida de la identidad también, y vamos a hablar de eso también más adelante, pero quería seguir preguntándote con respecto al tema laboral, porque hablaste de estos trabajos que consiguen los inmigrantes, hablas de estos trabajos, dice, en algún momento, y creo es lo que leíste esa parte, dice, se afirma en el texto, cuando eres inmigrante no hay trabajo malo, y de hecho el cuento se construye sobre las peripecias que diversos personajes hacen con respecto a los trabajos, y por supuesto la protagonista, el trabajo del motor que los impulsa a muchos y a los inmigrantes en general, tal pareciera. ¿Qué importancia tiene en tu obra este tema, esto de ganarse, de los oficios, de ganarse la vida con algo? ¿Aparece en otros de tus textos? Sí, aparece en varios de mis textos. Me interesa mucho porque me parece un elemento fundamental. Bueno, es un elemento fundamental cuando te mudas a otro país. En cualquier lugar que estés tienes que, por supuesto, ganarte la vida. Pero cuando ya tienes una casa, pues una vida ya establecida en un lugar, pues eso, digamos, es parte del recorrido del que veníamos hablando, ¿no? Y bueno, pues te puede ir mejor o peor, puedes tener buenas rachas o malas rachas, y mejores años o peores años, pero tú tienes un solo recorrido. Pero esto de aparecer así como de tajo en un sitio, de golpe, de sopetón en un lugar y tener que resolverte la vida, es un elemento fundamental en la vida de todo inmigrante, independientemente de su nivel educativo, de su clase social, de todo el mundo tiene que resolver, todo el mundo tiene que encontrarse un espacio. Y no solamente por lo económico, que es lo fundamental, sino bueno, por lo que supone, bueno, cómo se relacionan los oficios con tu identidad también. ¿Quién eres? La gente dice, yo soy antropóloga, yo soy periodista, yo soy escritor, ¿y qué pasa si todo eso que tú eres ya no lo eres más? Eso es una cosa que a mí me parece muy, muy fuerte, muy desgarradora, pero también es una oportunidad, y es una oportunidad para reinventarse, encontrar. Entonces, bueno, ella dice, no hay trabajo malo, y eso se refiere por un lado a, bueno, pues a que si tienes que trabajar, lo que sea que consigas, lo agarras, sobre todo si estás recién llegado, que es el caso de ella, que está llegando apenas, y a ella ese plan supone que le dan una arepa, le ponen una arepa en la mano y ella se va caminando, ni siquiera sabe dónde la van a llevar, a ver cuál es el trabajo que le van a ayudar a conseguir, ¿no? Sí. Pero además por el tema de identidad, en la novela nueva, que se llama Greta, que se llama Minerva, se llamaba Greta, cambió de nombre por varios motivos, se llama Minerva Trazo Inquieto. En esa novela es súper importante el oficio que termina desarrollando la protagonista principal, que además de ser bailarina se convierte en modelo para artistas. Entonces, buena parte de su exploración no solamente
como inmigrante, sino como mujer, porque es una mujer joven y de su propia identidad y de su propia sexualidad y de su propia concepción del tiempo y del espacio está dado por el hecho de que ella por un lado se mueve porque es bailarina y por el otro lado pues tiene esta experiencia meditativa, absolutamente meditativa, cuando le toca posar, ¿no? Entonces sí, la idea del trabajo a mí me parece que es importante. Y esto no es que sea su profesión, pero es lo que ella hace para vivir. ¿Cuándo sale publicada esa novela? Espero que pronto, espero que pronto. Qué bueno, Espero tener buenas noticias pronto. Suena súper interesante. Bueno, volviendo al tema del cuento, sobre todo lo que tiene que ver con la identidad, el encuentro de la narradora protagonista con otros inmigrantes latinoamericanos en ese mundo del trabajo que hemos mencionado, parece desdibujar su identidad. O sea, la protagonista se pregunta, cito, ¿quiénes somos nosotros? ¿Cuál es nuestro destino? ¿Y cómo es que hay uno compartido? Esas son las preguntas que te haces cuando no eres inmigrante. Y las respuestas las encuentras muy pronto cuando lo eres. No obstante, fin de la cita, no obstante la chica norteamericana con la que hace amistad y que contabas que le va grabando su vida, a esta chica, la protagonista decide contarle quién es. O sea, por un lado se desdibuja y se hace una con los inmigrantes latinoamericanos, por otro lado siente la necesidad de contar quién es. Y esa es la segunda parte del título de tu cuento. Entonces, pienso que el conflicto de este relato está en eso, por un lado desdibujarse, por otro lado tener que dibujarse o afianzarse en esa identidad, y que esto, me preguntaba si esto es el centro no solo de este relato, sino de otros textos que ha escrito. Sí, yo pienso que sí, yo pienso que por un lado, de hecho, la idea del Triángulo de las Bermudas es justamente una cosa como muy desdibujada, en efecto. O sea, como estábamos hablando de cuál es el sentido, digamos, trascendental del espacio, pues sí, es un Triángulo de las Bermudas porque no se ve, pero también eso qué supone, cómo eres, quién eres en un sitio donde no se ve, ¿no? Y un poco hablábamos de eso antes. Pero y ella descubre una cosa con la que yo me siento muy identificada. Cuando yo llegué a Estados Unidos, yo me sentía venezolana. Y punto. Venezolana. Me sigo sintiendo venezolana, obviamente, pero descubrí poco a poco esa red invisible de gente que es hispana. Yo jamás en mi vida me hubiera definido a mí misma como hispana. Ahora me defino como hispana y con orgullo. Y para mí escribir en español supone una postura política. Y para mí hablarle a la gente que de pronto escucho en la calle, que está hablando español o que en español, para mí eso es un acto político importante, un acto de encuentro, de unión, de acompañamiento, una forma de acompañamiento que para mí es súper importante y me gusta ofrecer porque además veo que cuando lo ofrezco, la gente se engancha contenta porque es que estamos todos muy, ¿no? Entonces, claro, descubrirte como hispana o descubrirte como latina, eso es una cosa completamente nueva. Pero es que sí encuentras muchas cosas en común, porque cuando tú te piensas solo como venezolano o venezolana, tú te piensas en función de una identidad nacional que es real. Pero de pronto un día descubres que también tienes otras cosas en común, no sé, el maíz. El maíz, que cada quien lo prepare como sea, o el queso fresco, que los diferentes tipos de queso, que los quesos no sean siempre igual, pero eso es una cosa que eso te acerca a los tuyos. Y los tuyos entonces no siempre son venezolanos, ahora también son mexicanos, entonces de pronto descubres una cantidad de sabores que tenemos en común, el uso del cilantro, ahora que hablé de mexicano, bueno, hablo mucho de comida porque a mí me gusta mucho la comida y cocinar, y me parece que los sabores transmiten mucho más que el hecho, ¿no?, nutritivo, sí. ¿No? O sea, son relevantes mucho, trascienden lo nutritivo. Pero por otro lado, entonces ella por un lado se desdibuja eso, pero porque está conformándose, encontrándose en otro contexto, ¿no? En otro contexto mayor. Un poco, sí, claro, un poco desdibujado, un poco, si se quiere, insuficiente, porque tampoco la identidad es total, pero bueno, es una forma.
una forma de encuentro, ¿no? Y en el caso de, pues, de la chica que conoce y que decide que te voy a contar quién soy, el Triángulo de las Bermudas, o te voy a contar quién soy, eso tiene que ver, para mí es un acto de amor muy especial el que ella hace con esa amiga. Además, y de amor en todo el sentido, porque realmente ella sabe que la amiga se va a ir. O sea, ella no está esperando nada de cambio, realmente. Ella lo que quiere es, como tú bien dices, Liliana, ella lo que quiere es como decir quién es, independientemente de cuál sea al final del cuento, cuando se acerca al final del cuento, el novio le dice, pero es igual, ¿qué te importa? Si igual ella se va, o si igual ya se fue, y ella dice, y ella eso no le importa lo más mínimo, porque ella necesita encontrar esa conexión que es íntima con una otra persona que además no se parece tanto a ella, pero con quien empieza a pasar esos tiempos muertos de acompañamiento de los que hablábamos, ¿no? Y de pronto se acuestan en un parque, porque ella le tiene que su trabajo con ella es enseñarle español, cosa que no ocurre nunca porque terminan hablando inglés todo el tiempo, ¿no? Es interesante porque con los inmigrantes latinos, ella se unifica, y con esta chica que es de otra cultura, entonces sí voy a ser yo, voy a contarle quién soy. Eso me parece súper interesante. Y también pensaba en, volviendo un poco a la lengua, o oyéndonos un poco hablar de la lengua, en el hecho de que las reflexiones sobre la lengua que hay en tu texto con respecto a a esa lengua, el español, pero el español venezolano, ya la protagonista no puede decir cotufa, ella entiende enseguida que no le va a convenir decir ni morral, ni cotufa, ni nada de esto. Y me preguntaba si ese tipo de concesiones que hace la protagonista, si las haces tú cuando escribes. Cuando escribes buscas un español que sea panhispánico, que abarque todos, o neutro, por llamarlo de una manera, o si sigues trabajando con tus palabras venezolanas, cotufa y todo lo demás. A mí me gusta mucho utilizar palabras venezolanas y usualmente las uso. Suelo usarlas. Y también trabajo y me gusta incluso utilizar slang, ¿no? Términos que incluso podría ocurrir, por ejemplo, pasa con los días animales, que tienen un slang muy, muy particular, de un nicho muy específico, que es el de los escaladores de rocas en Venezuela. Incluso otros venezolanos probablemente a veces podrían no saber de qué están hablando estos muchachos, ¿no? Esta gente aquí, ¿no? ¿Qué hago? Intento mantener el tono local, utilizando las palabras, pues el idioma venezolano, las expresiones idiomáticas del venezolano. Pero cuando siento que la comprensión se ve comprometida, busco darle la vuelta para de pronto 2 líneas más abajo dar una clave que permita saber de qué se está hablando. En este caso pude hacerlo porque era justamente el tema, entonces pude nombrar cotufas y pude nombrar palomitas de maíz y ya, ¿no? Pude nombrar morral y luego nombrar mochila porque era el tema, ¿no? Pero usualmente lo que haría sería de pronto nombrar el morral cuando ella habla, y luego cuando alguien más le responde, si está hablando con alguien de otro lugar, esa persona le dice, bueno, ¿pero qué vas a hacer con esa mochila? O sea, como que volver a traer el término y utilizarlo en el idioma, digamos, más uniforme, más hispánico, ¿no? Comprensible para todo público. Pero a mí me encanta el color local, me parece muy importante, y además me siento muy conectada con él emocionalmente. Ese fue el audio. O sea, porque ¿me escuchan? Ahora sí. Pronto se puso, me enmudecí. Debe ser por el tema de la lengua y de los que a mí me encanta. Y para terminar, pero después vamos a seguir hablando, quisiera comentar que tu texto tiene un tono muy, muy humorístico, muy liviano, que realmente fascina por eso, y estábamos pensando en general si es una postura afrontar la inmigración desde esta ligereza, desde este humor, desde esta, incluso hay momentos de novela picaresca en el texto, o si es solo este texto. O sea, quería saber si en tu obra
hay una manera de afrontar el tema de la inmigración desde esta perspectiva de humor y de ligereza, o si es solo, o hay varios matices. Sí, me interesaba trabajar, bueno, hay como dos lados. Me interesaba trabajar esto así, pues de manera un tanto irónica. Yo el otro día, un poco contando sobre enero, es el mes más largo, el libro, que por cierto hay un cuento que se llama así en la colección de cuentos. Decía eso, que yo creo que en general el tono de ese libro, y de hecho, primero nació el cuento para la antología y luego este libro de cuentos. O sea, primero este cuento fue escrito para escribir afuera. Y luego, esto fue añadido a enero es el mes más largo, ¿no? Qué maravilla. Qué honor. No, qué suerte que me invitaron y entonces escribí el cuento. Gracias. Es para mí un súper gusto, un gran honor, de verdad. Para nosotros. Muy, muy, muy contenta, muy, muy feliz de estar acá y de tener nosotros. Bueno, el caso es que sí quería, creo que el tono de ese libro de cuentos al final es un tanto irónico y tal, y yo me puse a pensar y digo, yo creo que hay un momento en como que los inmigrantes tenemos por un lado una gravedad, claro, y una preocupación constante, pero también por el otro lado un cierto desparpajo ante ciertas cosas, porque la vida no puede ser solo difícil, porque no puede ser solamente la dificultad o el escollo que tienes que superar para encontrar un lugar. También hay un momento, un lugar y múltiples lugares de encuentro que son francamente graciosos, estamos perdidos, no sabemos muy bien dónde vamos, estamos siempre como intentando lograr darle sentido a una cultura que no es la nuestra, estamos tratando de decir quiénes somos y no sabemos muy bien cómo explicarlo. Cuando explicas una cosa que te parece importante, de pronto descubres que lo que sea que dijiste no llegó. O sea, tú dices un pequeño y te dicen, bueno, es como un chistic. Y tú dices, llega un momento y tú dices, conchole, será pues como un chistic. No tiene nada que ver con un chistic, pero ¿qué vas a hacer? Sí. Pues, o sea, yo tengo un problema entonces, con el quesillo y el flan, por ejemplo. Que, ok, un flan. No es lo mismo. Pero, pero o el café, ¿no? Los diferentes tipos de café, o sea, un marrón no es un macchiato y un café negro no es un café de los de aquí, no es igual. Y un guayoyo, en fin, todas esas cosas, no vamos tampoco a abundar en ejemplos, pero eso hace como que tú tengas un cierto descreimiento también ante las cosas y yo quería mostrar eso, ¿no? Yo quería mostrar ese lado, digamos, humorístico, por supuesto, humorístico, ese lado ligero, como tú decías, porque tampoco es que es humorístico, es más bien, si se quiere, es hasta pesimista, pero como cariñosamente pesimista, es como que, bueno, si no voy a llegar, ya no llego, llego, pero sigamos, no importa, ¿no? Y yo creo que eso está como muy ahí. Es verdad, eso, cariñosamente pesimista, me quedo con esa imagen porque creo que es súper acertada. Y bueno, vamos a volver a seguir conversando luego, pero ahora pasamos a otro tono y otro texto, que justo en este encuentro elegimos dos textos muy diferentes, pero que yo creo que también hay ciertas cosas en común a pesar de las diferencias, ¿no? Vamos a pasar ahora a hablar con Hugo Prieto sobre su texto acá, y voy a presentarlo, esta vez no se me perdió la página. Hugo Prieto es periodista, redactor en varias revistas, coordinador editorial en publicaciones dominicales, Economía Hoy y El Nacional, entrevistador en Últimas Noticias y Pro Da Vinci, autor de la novela Vivir en Vano, de 2008, y del libro de relatos Avenida Baral y otros cuentos, 2005. Ha publicado también el libro de reportajes Todos somos garimpeiros, de 1991, y el libro de entrevistas Enemigos somos todos, 2016. Vive en Caracas. Bienvenido, Hugo. Es un placer para nosotros que estés acá. Y bueno, igual como hicimos con Keila, nos gustaría comenzar entrando en el tono de tu relato. Si nos pudieras leer algún fragmento del mismo. Sí, claro. Buenas tardes a todos. Bueno, voy a empezar. Desde el banco de la plaza
Echeverry divisó la torre de la iglesia de San Francisco. Sintió una punzada en el corazón y así como la imagen reveladora surge de entre las brumas de un misterio que se desvanece, cayó en la cuenta del macabro destino del número 38 de la calle Londres. Sin más advirtió que caminaba por los pasadizos de un bestiario poblado de monstruos y fantasmas, y que en cualquier momento se topaba con una réplica de los caníbales preparando a sus víctimas. Lo que ocurría en el número 38 de la calle Londres era reseñado por los habitantes del barrio San Isidro como susurros que pasaban de un oído a otro, incluso entre el puñado de feligreses que asistían a misa de 10 en la iglesia de San Francisco. Perdóneme, Padre, porque he pecado por omisión. A la ciudad se le impuso la oralidad como una penitencia indolora, luego el silencio y finalmente la amnesia que jamás llegaría a ser el olvido. Solo ese instante de vacío y ausencia. Por un momento sintió pena, incluso lástima del reto que por obra de la historia le cayó encima a Luz Marina Sánchez. Su menuda belleza soportaría la prueba. Sus pupilas vivaces eran la máscara detrás de la cual se escondía una voluntad de fierro, una fortaleza de carácter a toda prueba. Ella era de las mujeres que se casa con el tiempo y escribe de puño y letra el registro de una era que cambió a Chile para siempre. Regresó al hotel y esa noche decidió escribir en un nuevo archivo que abrió en la memoria portátil. Se sintió solo y desnudo en medio de la densa oscuridad de la noche, acosado por el agarrotado, la mirada perdida, la cuerda alrededor del cuello, las manos sosteniendo la cruz de madera, justo antes de que el verdugo le diera vuelta al torniquete hasta sofocarlo. ¿Acaso podía conjurar el memorial de agravios que se almacenaba en los sótanos del edificio de la policía en la Plaza Venezuela? Ese es mi digamos, párrafo que no es ni el comienzo ni el final, sino yo diría que es un párrafo intermedio de un relato que escribí en Santiago de Chile, donde intenté rehacer mi vida, porque como todos sabemos, y todos los que están fuera o dentro de Venezuela, bueno, la vida que teníamos se acabó. Así que por eso creo que el derecho a la inmigración es un derecho humano, porque si tu vida termina o la acaban con ella, pues tú tienes derecho a rehacerla. Creo que tienes ese derecho. Entonces, bueno, yo viví en Santiago de Chile 14 meses. Busqué trabajos como los que menciona Keila en su cuento, pero bueno, no sé, digamos que X, Y, Z no se dio. Lo cierto es que ese tiempo, mientras buscaba esas posibilidades, además de periodista, que claro, que siempre era como la primera opción, porque realmente en mi vida he estado como muy especializado y en este trabajo. Me dediqué a escribir unos relatos y uno de ellos es este cuento. Pertenece a una colección de relatos, entonces. Sí, yo había escrito antes, como dijiste, un libro de cuentos que se llama Avenida Baral. Y Sí. que es lo que ustedes saben, pues una avenida que atraviesa Caracas de norte a sur, digamos, en su parte más, digamos, en la columna vertebral, podría ser esa la avenida,
de Caracas. Y bueno, durante los 8 años que trabajé en el diario El Nacional, esa avenida para mí fue como, bueno, Una parte columna vertebral también. sí, un lugar donde caminé muchas veces, un lugar donde tomé cerveza, un lugar donde me encontré con gente, un lugar donde salía y entraba, un Sí, lugar donde vi cosas realmente difíciles, porque yo creo que la Avenida Baral es de las peores de las más oscuras, no de las peores, pero sí de las más oscuras que sí. hay en Caracas. Ahora Y que nombras, ajá. Sí, sí. Y entonces, este cuento iba o va, no lo sé, porque ya no sé si eso se va a publicar alguna vez. Este cuento forma parte de un libro de relatos que se va a llamar Avenida Portugal, ¿no? Ah, Que es una avenida de Santiago de excelente. Chile, Ajá. y donde yo iba a caminar. Y bueno, mientras caminaba, iba pensando en varias cosas, en Sí, varios relatos, en varias cosas que después supuestamente se transformaban en en cuentos. cuentos. Ahora que nombras la Avenida Baral, la Avenida Portugal, en tu texto también hay mucha especificación de lugares, de mucho énfasis en la geografía urbana y de hecho la mujer protagonista le dice al hombre, cito, algo, o sea, que su escritura es como algo donde la iconografía urbana sea un personaje. Pareciera que es muy importante para ti esta iconografía urbana y nos preguntábamos si tiene que ver con el oficio de periodista, o sea, esa necesidad de, al contrario del cuento de Keila que está en un triángulo de las Bermudas, en tu texto hay énfasis en esos lugares, en plazas, y ahora que dices que pertenece a un texto, a una colección que también tiene el nombre de una avenida específica, me preguntaba si eso no vendrá del periodismo. Bueno, yo quisiera liquidar aquí el tema del periodismo y la literatura, aquí mismo, de entrada. Eh, En mi caso, no sé para los demás y tampoco me interesa, porque cada quien va montado en lo suyo. Yo no veo para mí no había ninguna relación entre el periodismo y la literatura. No la hay. Cuando No, hace literatura, es literatura y no exacto. O pones al sea, periodista de lado. claro, claro, los hechos van a desmentir esta afirmación porque hay periodistas que se han convertido en grandes escritores, pero todos sabemos que el camino inverso no funciona. No hay grandes escritores que se hayan convertido en buenos periodistas. Eso no ha pasado, ¿no? Bueno, Y entonces, bueno, entonces no tiene mucho que ver con el periodismo, sí tiene que ver con la forma, yo creo que esto tiene que ver con la forma en que yo me pongo los zapatos. ajá. Yo nunca he usado zapatos que no sean de trenza. Tengo que amarrarme los zapatos. Tengo que estar preciso, tengo que darle doble nudo para poder caminar, para poder estar seguro. Entonces, creo que tiene que ver con eso de encontrar un sitio tiene que tener un nombre, un sitio tiene que tener una ubicación, un sitio tiene que ser así. Y lo otro, claro, grandes escritores las ciudades son sus personajes. Hace poco le hice una entrevista a Marcano, a Oscar Marcano, y París es el personaje. Sí.
Y bueno, todos sabemos que la geografía es el personaje y hay una tendencia literaria donde la geografía es un personaje y Rómulo Gallegos es, digamos, un clásico en eso. Así que eso es como un deseo, una aspiración, una pulsión ahí que está... De poner los pies no en sé la si... tierra. Sí, Ujú. Pero a no pesar de eso, el personaje, a pesar de esta necesidad de ubicación geográfica, espacial, el personaje, gran parte de la anécdota ocurre en la memoria del personaje y también se habla de una memoria histórica que también está basada en dos lugares muy emblemáticos en el texto, pero bueno, sí, esta memoria, pienso que, bueno, el personaje que está aparte yendo de mal en peor, busca trabajos peores cada vez más. Sin embargo, en la memoria consigue un vuelo que no tiene en ese día a día que está venido a menos. Y pienso que no sé, cómo funciona la memoria, el tema de la memoria en la escritura del destierro. Me pregunto cuál es la función de la memoria, no solo en este tipo de escritura. ¿Qué se te ocurre? ¿Por qué bueno, la memoria en este relato y por qué esa memoria histórica tan densa de la que habla el relato también? bueno, yo creo que tenemos como una situación límite, estamos viviendo una situación límite. Y eso en mi generación, y creo que en la generación siguiente también, era como algo inimaginable, ¿no? Entonces, nosotros no teníamos por qué construir una memoria de nuestra historia reciente, porque nuestra historia reciente había sido propiamente en democracia, en libertad, había sido, bueno, ahora la estamos añorando de una manera casi que dan ganas de llorar, pues dan ganas no sé, es una sensación muy terrible, pero el hecho es que cuando yo estuve en Santiago fui al Museo de la Memoria porque apenas llegué, vi un programa de televisión donde un ministro de Cultura lo sacaron porque hizo un comentario sobre el Museo de la Memoria. Y yo dije, bueno, yo tengo que ir a ver este museo. Entonces, ahí fue una cosa periodística, esas cosas que sí, que se te despierta una curiosidad y tienes que satisfacerla. Pues fui a ver el Museo de la Memoria y a ver toda la reconstrucción de lo que en Chile significó la dictadura de Pinochet, ¿no? Entonces, y yo dije, bueno, esto es realmente Sí. fabuloso. Pero en tu texto, por un lado, también se habla de esa memoria, de esos dos lugares, de esas tumbas también. Sin embargo, Entonces, hay una aspiración de crear un museo de la memoria también en Plaza Venezuela. Se habla de alguna manera del fin de algo terrible, se aspira se habla de futuro, del fin de algo terrible. Y otra de las preguntas que quería hacerte, y ya un poco para terminar porque estamos sobre el tiempo, es cuáles son las funciones de esa idea de futuro en los textos de inmigrantes, o por lo menos en este texto, pero un poco ampliándolo a textos de inmigrantes. La visión de futuro, o sea, no es solo al lado de la memoria, también la visión hacia adelante. ¿Cuál será la función de ese futuro, de esa visión de futuro? bueno, el futuro, no sé, es una gran incógnita, es una página en blanco para todos, Uh-huh. es
es un lugar que no podemos imaginar en estos momentos. Es mucha incertidumbre, diría yo, como carga emocional, no como tiempo, ¿verdad? Sí. No como noción de tiempo, sino las emociones que tú llevas y que tú quisieras o que necesariamente tendrías que proyectar, ¿no? Claro, hay un ansias de vivir que es totalmente lo que nos toca, pero está todo lo demás también. Entonces, también hay, sí. es Creo que un hay mucho punto, presente, también un presente que se es está un viviendo punto, tanto. sí, es un punto que necesitamos ver en este Sí, momento. Necesitamos bueno, verlo, tratar de, sí, de de pensarlo. indagar, Sí. de explorar, Sí. de ver algunas cosas. Sí, yo creo que a este punto hay que dar para una conversación muchísimo más larga, porque también las visiones del futuro en textos que hablan de inmigración y que por lo menos los dos textos que hemos tratado hoy son muy particulares, ¿no? También en el de Keila. Pero quisiera dejar espacio para preguntas que quieran hacerle también quería también preguntar, antes del espacio para las preguntas, quisiera, las preguntas primero, quisiera que fuesen un diálogo entre ustedes dos. Si hay algo, Keila, que quisieras comentar o preguntar a Hugo, o también Hugo a Keila, ya que conocen los relatos y se han escuchado, si hay algo que quisieran comentar, preguntar, dialogar, antes de abrir las preguntas también al público en general. Ahora que estamos en igualdad de género, voy a permitir tomar la palabra. Ok. Tengo que decir que el cuento de Keila a mí me encantó. Creo que es un gran cuento. Creo que es un cuento clásico norteamericano. Creo que no tiene nada que ver con el exilio. Creo que es un cuento que a mí me recordó mucho autores estadounidenses. Pensé mucho en una novela de un escritor que se llama Horace McCoy, que se llama ¿Acaso no matan a los caballos?, y sobre el cual Sidney Lumet hizo una película maravillosa. Y ¿Cómo se llama la novela? ¿Acaso no matan a los caballos? Yo quisiera hacer un pequeño comentario que es lo que, como yo vi tu cuento. Hay una película que se llama El Día del Chacal, pero la original, ¿no? La que hicieron en Francia, no esta película estadounidense. Hay una escena donde un asesino a sueldo le lleva a una persona unos barrotes de aluminio, unas barras de aluminio cilíndricas, para que él construya un rifle de precisión con el que él va a disparar. Y le pone esas barras o pone esos cilindros sobre la mesa, y la persona que va a diseñar el rifle, que a su vez tiene que ser una muleta, le dice al asesino: es tan simple. Y yo creo que tu cuento tiene eso. El lenguaje es simple, las palabras son simples, la estructura es simple. Pero, por ejemplo, cuando ella habla del telemarketing, de coser, hay unas reflexiones, hay unos diálogos internos en dos líneas, en una línea, y eso es a la vez simple y a la vez ahorro del lenguaje.
Y esas líneas, ese diálogo interno es tan revelador de unas emociones, de lo que puede ser el trabajo tan esclavizante, el trabajo que nunca has hecho, la vida que nunca has tenido. A mí esa parte de verdad de tu cuento, bueno, está en todo, de verdad que es un cuento muy logrado. Yo extraño, lo único, y para finalizar, lo único que voy a decir es, el final, yo creo que el final debió ser antes. Yo creo que el final tuvo que haber sido cuando ella dice que va a tomar el grabador y va a contar quién es ella. Eso hubiera dejado todo el misterio y yo creo que ese cuento tuvo que terminar ahí. Pero todo esto que dije anteriormente me encantó, y me encantó mucho a veces también cómo juegas con la estructura. Esa parte cuando narras, cuando construyes el diálogo cuando estás cosiendo, que partes la palabra, y eso fue un juego de verdad maravilloso. Y que también, fíjate que sin decir una palabra, sin decir absolutamente una palabra, simple y llanamente haciendo el recorrido, la lectura, es que uno va captando además esa fuerza interior, esa inmersión, esa emoción que tiene tu cuento. Bueno, eso es lo que quería decir sobre tu cuento, Keila. Muchísimas gracias, Hugo. Muchísimas gracias, Hugo. De verdad que me conmueve mucho y me emociona mucho. Mira, cortico, tú no debes saber, pero cuando yo, hace como 3 vidas, yo trabajé en Todo en Domingo como editora gráfica en el Nacional. Y nosotros coincidimos mucho, pero claro, yo iba, venía, yo andaba como en mi cosa, yo no era periodista, no conversaba tanto, tenía mis amigos de Todo en Domingo, sí, claro, los periodistas de Todo en Domingo trabajábamos juntos, o sea, que trabajaba con ellos, pero no andaba en el Nacional, pues yo no era parte del periódico, digamos. Y esa diferencia se notaba y pues yo andaba buscando mis fotos y dándole vueltas a esa revista, a darle sentido como visual a esa revista, etc. Pero yo cada vez que te veía con un respeto y hasta un poquito de miedo, porque era así como que llegó, a veces almorzábamos todos juntos en un piso y entonces todo el mundo pedía como comida y había unos escritorios así, como unas mesas, unos mesones, algo. Y ahí muchas veces coincidíamos y yo siempre veía que ustedes tenían una conversación interesantísima, de la que yo por supuesto no formaba parte. Yo era como así, como un testigo periférico de todo aquello, un testigo de todo aquello. Bueno, te lo quería decir porque me emocionó mucho saber que íbamos a estar juntos el día de hoy. Cuando lo supe me emocionó mucho. Y bueno, tiene que ver con eso, mira las vueltas que da la vida, ¿no? Ahora sí, estamos acá. Qué lindo. Mira, Hugo, a mí me encantó tu cuento y hay 2 cosas que me interesaron muchísimo. Y me gustaría saber qué opinas. Me llamó mucho la atención que los 2 autores, y además tú hablaste, y yo sé que ya dijiste que no vas a entrar en esa discusión, pero tú hablaste, separaste muy bien, ¿no? Lo periodístico de lo literario y tal, cosa que respeto totalmente. Pero yo veo que estos 2 personajes ven la escritura como una responsabilidad. Ellos dicen que ellos tienen el deber de contar, el deber de decir, ¿no? Y la verdad es que en ese momento no lo relacioné con el periodismo, o sea que no es que no voy para allá, pero sí me llama la atención porque ahora, maliciosamente, después que dijiste lo que dijiste, no puedo no pensar en eso. Pero sí me interesaba saber cómo veías tú la escritura literaria, pues de ficción, en relación con el deber, el qué debe escribir, sobre qué debe escribir, si es que el escritor debe escribir sobre algo, en fin, cuál es la famosa como responsabilidad política del escritor. Eso me gustaría saberlo. Bueno, sí, tal vez tendría que llevar eso a terapia, a hablarlo con un psicoanalista para que me ayude a ver cosas que a lo mejor yo no he visto. Sí, yo siempre he tenido un sentido de la responsabilidad, pero más que todo ha sido
digamos, quizás por una raíz religiosa incluso, quizás por una raíz religiosa. Entonces, y claro, digamos que eso en algún momento estableció como una trama con mi trabajo y bueno, entonces, claro, antes yo contaba historias en esa época de la que Keila está hablando. Mi trabajo periodístico era básicamente contar historias, ahora estoy haciendo entrevistas, pero siempre había estado esa pulsión de ir más allá, de buscar eso que los periodistas llaman verdad. No quería hablar de esto porque me hiciste retroceder y me voy a desmentir de alguna manera, Keila. Pero bueno, no me queda más remedio. Y sí, pero yo he escrito otras cosas que son, a mí lo que me interesa es el mundo interior. A mí lo que me interesa es cómo la reflexión, a mí lo que me interesa es buscar dentro de tus emociones, dentro de tu interioridad, explorar. Y claro, en mi caso particular yo no he conseguido tantas cosas que te hagan reír, que te hagan humorísticas, sino muchas cosas dilemáticas que tienen que ver con el sexo, que tienen que ver con la actitud ante la vida, que tienen que ver con tu actitud ante la realidad. Te decía del mundo exterior, perdón. Esa parte sí. Esta parte me quedo ahí. Bueno. Lo que decías del mundo interior es clave en tu relato, porque es un relato que parece que tiene una denuncia política, pero no llega a ser panfletario, porque también se detiene en ese mundo interior del personaje, ¿no? Pero como me tardé tanto tiempo buscando la biografía de Keila, estamos sobre la hora. Entonces, yo quisiera que si tienen preguntas a las personas que están presentes, que las hagan, que aprovechen estos minutos. Vamos a tardarnos un poco más para escuchar también a las personas que están aquí, que seguramente tienen cosas que comentar. No sé si hay preguntas en el chat que no vi. Todavía no. El que quiera preguntar algo, abra el micrófono y puede hacerlo. Si no, no hay preguntas. Si no hay preguntas, solo para finalizar, bueno, sí hay preguntas en el chat. Dice, ¿para Keila qué tipo de paisajes te gustaría explorar en escrituras futuras? Pregunta Cristian Lagunas. Qué lindo. Qué linda pregunta y qué difícil de contestar. Los paisajes los dicta el personaje. Yo no sé qué paisajes van a tener los próximos personajes. Bueno, lo que estoy escribiendo ahora, bueno, hay dos. Yo estoy escribiendo ahora 2 novelas a la vez. Una es caraqueña. Entonces ese paisaje está muy claro, ese paisaje va a ser y además es un paisaje nocturno, caraqueño, en la época de los 90, y es un paisaje muy rockero, muy rumbero. Entonces, bueno, esa novela va a ocurrir con esa clase de paisajes, tanto exteriores como interiores, ¿no? Lo que hacen esos personajes y cómo viven esos personajes en la ciudad. A mí eso me interesa mucho porque además eso me va a permitir también hablar de otro paisaje que es el político, porque para mí los 90 y la movida del rock venezolano en los 90 dice mucho, tiene mucho que contar sobre nuestro devenir político. Pero al mismo tiempo estoy escribiendo otra novela que es mucho más íntima, cuyo paisaje es casi totalmente interior y sí, es mucho, digamos, es un zoom in ultra notable,
e inevitable porque es la perspectiva femenina sobre un momento específico de la vida de este personaje, y es muy íntimo, y ahí sí es verdad que solamente vamos a ir viendo lo que vea ese personaje porque vamos a estar muy, muy cerquita de él. Entonces, ese otro paisaje va a ser totalmente distinto y no es en Venezuela, y ese paisaje podría estar ubicado, es tan mínimo que podría estar ubicado en cualquier lugar. Es tan íntimo que podría ser en Islandia, como podría ser en Japón, como podría ser en Perú, y creo que debería funcionar, pues. Así que, bueno, esos son los paisajes que están ahorita por ahí rondando. El tema del espacio me interesa muchísimo y podría pasar horas preguntándote cosas sobre el espacio, pero no, mejor no. No sé si hay alguien que quiera preguntar algo más ahora. Bueno, dice Eugenia Arria pregunta. Sí. Esta pregunta es larguísima, Eugenia. Me interesó mucho lo que comentaste de la espacialidad, del mapeo, por decirlo de alguna forma, de los personajes y tu interés por ella, especialmente que trabajaste a Heidegger y Zambrano. Me pregunto si los mensajes intercambiados pueden servir para interpretar un espacio de amistad, así como lo usa Desertor, cuando habla del terminar en la ciudad, o Solnit también. Bueno, creo que esto pregunta. ¡Qué belleza! La escribí mal porque a todos, estaba apurada. ¡Ay, qué belleza! Por favor, sí, claro, es un recorrido súper íntimo, digamos, de alguna manera esas grabaciones y esos mensajes proponen un mapa íntimo en el que ellas dos se pueden encontrar, ¿no? Y lo que me dices de Desertor me toca muy de cerca, porque yo lo leí mucho cuando estaba trabajando justamente con la idea del recorrido del espacio, porque lo que yo trabajé de Heidegger y de Zambrano tiene que ver justamente en lo que ellos han escrito sobre el recorrido del espacio místico, y yo había trabajado previamente con el mítico, entonces me interesaba mucho mirar justamente el recorrido del espacio como forma de aproximación al centro, en el caso de Zambrano, o al claro del bosque, y como forma de aproximación hacia el horizonte, en el caso de Heidegger. Y ahí estuvo Desertor muy cerquita. Entonces, de alguna manera, ellas dos están llegando como a un clarito del bosque, ¿no? O la intención de ellas como llegar a esa realización, pues, de esa comunión con ese otro personaje, ¿no? Bueno, el recorrido del espacio creo que está presente en los dos textos de manera diferente. En el de Hugo Prieto está puntualizado, marcado. En el tuyo es importante también, pero está más nebuloso. Y yo creo que con esto tenemos que cerrar porque no tenemos más tiempo, pero podríamos luego hacer una segunda parte y seguir conversando porque este tema es fascinante. Nosotros no vamos a reunirnos el siguiente viernes, sino el otro arriba. Vamos a enviar ahora la programación. Sí, gracias, Katie. Bueno, aquí nos encontramos el 16 de julio con Raquel Van Dalen y Gustavo Valle, y modera Raquel Rivas Rojas. Están todos cordialmente invitados. Entonces recuerden, el próximo viernes, ¿no? El siguiente. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, y muchísimas gracias especialmente a los dos autores, a Keila y a Hugo. Un placer escucharlo, y de verdad tendríamos que hacer una segunda parte para seguir desmenuzando este tema de los recorridos espaciales y la identidad también, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Mil gracias, Keila. Mil gracias, Hugo. Muchísimas gracias. Encantadísima. Qué bueno que pudieron estar aquí. Muchísimas gracias, fue bellísimo. Gracias. Gracias, me encantó.